Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es 23 de abril, día de San Gorge, donde bajan las temperaturas en el tercio norte. Aragón tiene motivos para hoy sentirse feliz, es su día. Castilla y León también. Los Jordis de Cataluña también, además con el Día del Libro. Es una jornada muy interesante en la que, por cierto, hoy realizaremos una radiografía a la sanidad en España a lo largo de toda la programación de COPE. Estamos con la resaca de las elecciones vascas, que ha sido lo que se esperaba, ¿no? La política no deja de ser un teatrillo y últimamente más todavía. Nos lanzamos de cabeza ya a la campaña de las elecciones del 12 de mayo en Cataluña. Y lo más destacado que pasó ayer, que fue, bueno, hubo varias cosas interesantes ayer. Una, que el líder de Bildu, Otegi, que estuvo escondido casi toda la campaña, salió del armario electoral, fuera máscaras, el gafitas de Ochandiano con premio ha cumplido su función y ha vuelto a dejar el sitio al único líder. Batasuna, Bildu, vuelve a ser lo de siempre, con el rostro de siempre, con Arnaldo Otegi. Los gritos de independencia en la noche electoral tuvieron su continuación ayer cuando Otegi salió a los medios a decirle al PSOE que la mayoría del Parlamento Vasco es una mayoría para acometer la autodeterminación, para decirle al PNV que el mandato de las urnas del domingo es desarrollar políticas de izquierda. Pues esto es lo que hay. Batasuna, que no descarta arrebatar, por cierto, al Partido Socialista un escaño por Guipúzcoa con el voto cera, que es el voto del exterior, de los vascos que viven fuera de España, no fuera del País Vasco. El vasco que vive en Valencia vota en Valencia. No, que vive en México, yo qué sé. Si Sánchez miente siempre en campaña electoral, ¿por qué no lo va a hacer Bildu? Vamos, es lo mismo engañar con una falsa moderación en campaña, usar esos votos al día siguiente para desarrollar las posiciones más radicales, ¿no? Hoy vamos a poder calibrar el estado de las relaciones entre el gobierno y Bildu, porque el gobierno va a aprobar hoy la reforma de la ley de memoria, esa ley de memoria sectaria, manipuladora, que extiende el franquismo hasta el 83. Hoy el gobierno de Sánchez va a decidir si acusa al gobierno de Felipe González de abusos antidemocráticos como le exige Bildu. Ojo a eso. Y por su parte, el PNV y el Partido Socialista, pues ahora están en el equilibrio del nuevo gobierno vasco. El PNV ha bajado, el PSE ha subido, pues eso eso tiene que tener un reflejo en el reparto de sillones. Pero luego hay otro asunto sobre la mesa, los acuerdos de Sánchez con el PNV. Sánchez le ha firmado a Ortúzar un papel donde se compromete a promover un nuevo estatus jurídico, es decir, un nuevo estatuto que incluye el reconocimiento nacional del País Vasco, que es la salvaguarda de los privilegios vascos, la bilateralidad de las relaciones. ¿Qué es lo que han dicho los independentistas vascos? Como la independencia no es posible, pues ya no podemos sacar el País Vasco de España, vamos a sacar España del País Vasco. España, por aquí no aparezcas. Solamente cuando tengas que darme dinero, porque yo no pueda pagar las pensiones. Pero mientras tanto, y en eso Sánchez está de acuerdo con tal de seguir él en el poder. Todo empezó en Cataluña, con aquella malhadada ocurrencia de Zapatero y de Maragall, de abrir un debate sobre el estatuto. Y Cataluña se embarcó en una espiral de radicalidad que acabó liquidando a Convergencia y derivando en la intentona independentista. En el País Vasco es indudable que ese debate solo va a servir para engordar a Bildu. Vamos, como si ya no hubiera engordado demasiado. Por cierto, sobre las elecciones catalanas hoy publica
una encuesta, El País, que confirmaría la victoria del PSC y la subida de Puigdemont. La encuesta deja la mayoría absoluta del independentismo en el aire. La suma de Junts y de Esquerra no llegaría a los 68, pero sí podría hacerlo con la CUP y con el independentismo de la chalada esta de la alcaldesa de Ripoll, que conseguiría un escaño. Ojito, ojito. Bueno, vamos a ver. Esto de que empiece la campaña en Cataluña, claro, ¿dónde se ha notado? Pues en el arranque de las comisiones de investigación sobre la trama de las mascarillas. En el Congreso estaba Salvador Illa, en teoría jugaba en casa, pero se ha encontrado, claro, lógicamente, con la oposición feroz de los socios independentistas del gobierno, que son Esquerra y Junts. Ayer echaban a andar, como saben, las dos comisiones en paralelo, la del Senado, que lidera el PP con su mayoría absoluta, y la del Congreso, cuya finalidad principal es embarrar el terreno de juego, mezclarlo todo, quitarle foco a los testimonios del Senado. Pero puede que los promotores de esta ocurrencia no hayan valorado bastante bien el peligro de tener dobles comparecencias. ¿Qué es lo que pasó ayer? Mientras en el Congreso Salvador Illa defendía su gestión, decía que solo vio a Koldo una vez. En el Senado, quien fuera su jefe de gabinete dijo haberse reunido con Koldo 3 veces. Y la primera por indicación de Salvador Illa. Con lo cual, más allá de las dificultades para explicar los pormenores de algunos contratos, las relaciones con Koldo, Salvador Illa, también acabó discrepando de algunas informaciones que se contienen en el sumario del caso. Pero es que además se encontró con las críticas durísimas de quienes van a ser sus rivales en las próximas elecciones catalanas. O sea, Gabriel Rufián tiene una larga experiencia en shows parlamentarios. Y ayer lo demostró. Escúchenlo. Vi en el Ministerio una sola vez al señor Koldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos, y el resultado del equipo es que no contrató nada. El único contacto que yo he tenido con este señor. La Comunidad Autónoma de Cataluña, tuve que, justamente en un caso, avalar que la compra que hacía la Comunidad Autónoma de Cataluña... usted avalaba. Tuve que certificar... Ergo, recentralizado. Cuando a un cargo público le timan 2 veces, la culpa empieza ya a ser del cargo público. Y cuando a un cargo público le timan 3 veces, es que hay tomate. Claro. Este es el segundo riesgo que no han calculado los estrategas de la Moncloa. El momento electoral. Claro, por lo demás, la comparecencia de Koldo no dio ningún resultado. Es lo que ocurre cuando se cita a un compareciente que está imputado en una causa judicial. Pues yo no declaro para no perjudicar mi defensa. Eso sí, no dejó de ir al choque contra los diputados que le interpelaron, se presentó como una víctima, bueno, en fin, sin educación además. Y mañana viviremos otra jornada de emociones en la Fiscalía General del Estado, que con don Álvaro García Ortiz va de escándalo diario. La fiscal de Madrid, encargada de la querella del novio de Ayuso, se ha negado a aceptar sin más la orden que le han dado de no investigar el asunto y ha pedido la intervención de la Junta de Fiscales. La esa querella del novio de la señora Ayuso, se dirige contra 2 fiscales que filtraron datos reservados del expediente del novio de Ayuso. Por el mismo asunto, el Colegio de Abogados de Madrid ha puesto otra querella. Y la teniente fiscal, la mano derecha de don Alvarone, ha ordenado a la fiscal de caso que se pronuncie en contra de la admisión de esa querella, pero la fiscal en desacuerdo ha pedido la intervención de la Junta de Fiscales. Y esto puede parecer un lío. Sí, no, es un lío, pero ojo. Cunde el nerviosismo en la Fiscalía General del Estado, que es lo mínimo que les podría pasar, que estuvieran nerviosos, al menos. Vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Ángela.
Herrera Incope. El Rey entrega hoy el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español, al escritor leonés Luis Mateo Díez, por ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana. Un martes donde además el Congreso debate la proposición de ley de PSOE y Sumar para la atención integral de personas afectadas por la ELA. Es la tercera vez que esta ley llega a la Cámara Baja tras las iniciativas presentadas en su día por el Partido Popular y por Junts. En Cataluña, la sequía, además de restricciones en el consumo, está dejando más consecuencias. Por ejemplo, el ERTE para 615 trabajadores de Freixenet, que es uno de los grandes productores de cava de nuestro país. A falta de negociar con Generalitat y sindicatos, la intención es ponerlo en marcha el mes que viene. Y en COPE estamos realizando hoy una radiografía de la sanidad en España. Nuestros comunicadores analizan desde varios puntos del país los últimos avances tecnológicos que han hecho de nuestra sanidad una de las pioneras del mundo, pero también problemas como la falta de médicos o las listas de espera. Partidazo de COPE, el Barça, que no se mostró a favor del Ojo de Halcón, ahora reclama. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Laporta, el presidente del Barça, hizo ayer un vídeo de 3 minutos y 53 segundos en los que fundamentalmente dijo dos cosas. Uno, que quería la repetición del partido del Bernabéu porque el gol de Lamine Yamal es legal. Y dos, que la distancia de puntos en Liga con el Real Madrid se debe a errores arbitrales. Sobre el primer asunto, hay que decirle a Laporta que no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque no hubo ningún fallo técnico. No falló la tecnología de gol porque sencillamente no la hay. Y el árbitro estuvo correcto porque no hay ni una sola imagen de la retransmisión y de fuera de la retransmisión que acredite que la pelota entra 100%. Por lo tanto, el árbitro tomó la decisión que tenía que tomar. Y segundo, sobre la distancia. Es preocupante que lo piense. Esperemos que Xavi no piense también eso, porque sería de locos que el Barça esté en manos de alguien que piense que este año la Liga se les ha ido por los árbitros. Con Repsol, la previsión del tiempo. Vamos a tener una mañana fría en el norte peninsular, incluso con valores negativos en Castilla y León, y lluvia en el Cantábrico Oriental, Cataluña, Pirineos y también en Baleares. En el resto de España, tiempo más estable, cielos despejados, pero temperaturas en descenso, salvo en Canarias, donde se van a mantener por encima de los 20 grados. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 € y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito. Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Tener un cochazo que... Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras. Descúbrelo en tu concesionario. Volkswagen. Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. A ver, ¿a quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da el ahorrarte un buen dinero? Pues podrás sentirla claramente si te cambias a Línea Directa, porque te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. El valor de ser directo. Enrique Cocero, buenos días. Muy buenos días, Carlos Herrera. Hola, Ana Martín. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Antonio Naranjo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Os da un poquito de pereza hablar de las elecciones vascas o os pone un poco esa posibilidad de que además Bildu le gane un escaño al Partido Socialista con el voto del exterior? ¿Antonio? No, a mí me parece muy importante.
Me parece que estamos, de hecho, viviendo un momento histórico que va a tener muchas consecuencias en el futuro inmediato del país y en el que además me parece que las fórmulas de análisis que hemos aplicado hasta ahora deben ser revisados por la magnitud de lo que está pasando sin que nos demos cuenta. Luego, si me da tiempo, yo intento desarrollártelo, pero vamos, me parece un horror, por resumirlo. Ana Martín. Bueno, yo creo que por lo que los primeros cálculos que hicieron ayer los partidos políticos, no va a haber cambios con ese voto cera. Lo reconocía en privado incluso Bildu, así que parece que se quedará en un empate a 27. Pero bueno, es que Bildu, aunque no ganara cuantitativamente, yo creo que cualitativamente es el gran vencedor de la noche electoral. Hay un cambio de ciclo evidente. Tenemos a Bildu como fuerza mayoritaria en 2 de las 3 provincias vascas, en 2 de cada 3 municipios, y ha conseguido que en el País Vasco 3 de cada 4 diputados sean soberanistas / independentistas. Creo que es mucho botín para un partido como Bildu, que hace solo un año estaba incluyendo a 44 terroristas condenados por terrorismo en sus listas electorales a las municipales. ¿Y Cocero? Pues yo creo que primero el PSE tuvo la excusa perfecta. O sea, es decir, no hubo emoción en el momento en el que, aunque aún habiendo obtenido el mismo número de diputados, el PNV, al obtener más votos, dices, bueno, pues yo ya sé con quién tengo que pactar y me quito el problema de Bildu de encima. Y luego está la parte de, efectivamente, Bildu ha crecido. Yo creo que mucha gente dice que por el blanqueamiento que le estaba haciendo el PSOE, pero yo creo que es por la normalización que ya le viene haciendo de atrás Podemos, que básicamente ha migrado todo su voto hacia Bildu, y ahora, bueno, pues yo creo que es el mejor resultado que el Partido Socialista de Euskadi podía tener para no meterse en técnicamente problemas, y ahora ya solamente les queda, como tienen más diputados, como tienen 2 diputados más, pedir más carteras, aunque solamente tengan 1,6 puntos porcentuales por encima de las últimas elecciones. Bueno, es una primera aproximación a la resaca de la resaca de las elecciones vascas, pero habrá más cosas esta mañana. De momento, ¿qué noticia nos traes hoy de la mano de Orange Empresas? Aproximadamente 10 millones de dispositivos fueron víctimas de un código informático diseñado para robar datos en 2023. La cifra supone un aumento del 643% en los últimos 3 años. Los ciberdelincuentes logran obtener un promedio de 51 contraseñas de inicio de sesión por cada dispositivo infectado. Los dominios web de Estados Unidos encabezan la lista de cuentas comprometidas. Les siguen Brasil, India, Colombia y Vietnam. En las páginas web.es, las vinculadas a España, se registraron cerca de 4 millones de cuentas comprometidas el año pasado, ocupando la 7ª posición. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol. Cero sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. Tu cuerpo quiere fuerza para empezar el día. Y por la noche te pide calma para acabarlo. Solán de Cabras brota con presencia natural de magnesio y muchos más minerales esenciales para darte su composición mineral.
La naturaleza sabe de equilibrio. Tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales. Salida de emergencia, Mar Vidal con Iberdrola, por ti, por el planeta. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, lo decíamos hace un rato, hay nuevo récord histórico de la deuda pública. Así es, lo comentabais, en febrero ya rebasábamos los 1,6 billones de euros, que se dice rápido. Estamos hablando de un crecimiento interanual del 5,4% y ojo porque la Seguridad Social incrementa su deuda hasta los 116.000 millones de euros, debido principalmente a los préstamos estatales que recibe para cubrir su desequilibrio presupuestario. Recordemos que la Seguridad Social se ve obligada a solicitar rescates continuamente al Tesoro para no quebrar, de ahí esa deuda. Y la deuda de las comunidades autónomas también subió otro 3,2% interanual y los ayuntamientos incrementaron su deuda hasta los 23.000 millones. Todo esto es para preocuparse, Carlos, especialmente en un contexto europeo donde las reglas fiscales suspendidas temporalmente pues se reactivarán ya en 2025. De hecho, la propia Comisión Europea habla de alto riesgo cuando se refiere a la deuda pública española a medio plazo y nos sugiere ajustes fiscales fuertes que se deberán reflejar dentro de 6 meses en la hoja de ruta fiscal detallada para los años 2025, 2028 y con ampliación al 2031 si se quiere, que hay que presentar en Bruselas. Y ahí se verá en qué consiste exactamente eso de ajustes fiscales fuertes. Hombre, me hago una idea, pero el ratio de deuda se ha reducido al 107%, paradójicamente. Sí, bueno, eso es porque si bien la deuda pública de un país puede aumentar en términos absolutos, como es el caso, su ratio de deuda respecto al PIB pues disminuye si el crecimiento económico se produce de manera rápida o es un rebote, como nos ha pasado a nosotros. Aunque la deuda crezca, pues una economía en expansión hace que esa deuda sea proporcionalmente menor en comparación con el tamaño total de la economía, por lo que será muy importante cómo se comporte nuestro sector productivo en los próximos meses en base a ese ratio. Y a tenor de los datos que tenemos, en febrero, pues hombre, podríamos ser algo optimistas por lo menos en eso. La tendencia en algunos sectores ya se ha dado la vuelta a mejor. El sector servicios, por ejemplo, ha experimentado un aumento interanual del 4,7% en su facturación. Es una cifra mayor en comparación a otros meses anteriores, aunque también hay que aclarar que esa dinámica es atribuible en gran medida a un turismo que está en cifras absolutamente inéditas. Pero para mí, Carlos, la mejor noticia, mira, y por hoy vamos a tener una, es que la industria ha registrado un cambio positivo después de 10 meses en negativo. Hablamos de un crecimiento interanual del 0,5% y un avance intermensual del 1,1%, que es el mayor registrado desde hace 1 año y medio. Aunque cabe destacar también que, a diferencia del sector servicios, la industria, pues aquí es algo más variable entre sus ramas de actividad y todavía hay algunas que están en un terreno negativo y profundo. En definitiva, Carlos, mira, tenemos por un lado un sector público gastón y por otro tenemos un sector productivo que tira con fuerza a pesar de todo y hay que estar orgulloso de él y que insiste en que el sector productivo nos indica por dónde queda la salida de emergencia. Gracias, Marc. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. ¿Pensando en reformar tu casa? Esto te interesa. Con Iberdrola, cambia tu caldera de gasoil o gas por aerotermia y ahorra hasta 1.500 euros en tu factura de energía. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas 1.000 euros de descuento adicional. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Herrera Incope. Estar informado. Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 19 de abril ha entregado un premio en Monforte del Cid, Alicante, de más de 740.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora, información desde su COPE. Herrera Incope. La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Más cámaras y más sofisticadas para vigilar las calles de Madrid. El Ayuntamiento de la capital va a instalar sistemas de videovigilancia dotados de inteligencia artificial en 3 puntos. En la calle Cullera, en La Latina, en el Parque Calero, en Ciudad Lineal, y en el Parque Pradolongo, en Usera. Son cámaras que pueden leer matrículas y que estarán listas para funcionar en 2025. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid. Estamos ya con toda la licitación para que a finales del año 2025 esas cámaras puedan estar instaladas tanto en Cullera como en el Parque Calero en Ciudad Lineal, como también en Pradolongo en Usera. La Puerta del Sol cuenta con más de 4 cámaras tras su remodelación y este año también se van a instalar dispositivos de videovigilancia en Plaza Elíptica y en la Plaza 2 de Mayo. Soy Sofía Buera, escuchas Herrera en COPE este martes 23 de abril. Hace bastante frío, 4 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá, pero hemos llegado a tener 1 grado de madrugada. Enseguida te cuento más sobre el tiempo, antes vamos con el tráfico. Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia, ofrece servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en 1 hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.harmauto.es. Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico. Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días. Buenos días, Sofía. Nos encontramos con una hora punta muy complicada en general en toda la ciudad. Mal momento para los desplazamientos por cualquier recorrido de la M30. También para todas las entradas y complicándose por momentos el centro de la ciudad. Especialmente hoy, Doctor Esquerdo, Francisco Silvela hacia Joaquín Costa y a su vez Raimundo Fernández Villaverde. El eje Prado-Recoletos, dirección norte o la arteria principal, el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Plaza de Castilla, Gregorio Marañón o Emilio Castelar. Y en las carreteras de la región, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando en Madrid, en la ronda M50 en Rivas, hacia Madrid, hacia la carretera de Barcelona, dirección A2. Al margen de este alcance, tráfico lento en ambos sentidos, en esa 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Butarque, ya solamente de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero y Alcorcón, A6 en Las Rozas. Van a encontrar densidad circulatoria en la M40 en Villaverde, en ambas direcciones, Pozuelo del Arcón, dirección A1 y Coslada hacia la carretera A2. Llegamos a las 8:27. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía. Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma patrocina el tiempo. Seguimos con frío, con bajada de las temperaturas que hoy no superarán los 18 grados de máxima. Eso sí, hará sol. Las mínimas se quedarán de madrugada un poquito más altas de lo que ha sido esta fría madrugada, en los 6 grados. Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico. Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid. En lo que va de año se ha registrado en cercanías de Madrid unas 170 incidencias. Es el dato que ha dado el consejero de Transportes, que reclama al Gobierno central una inversión mínima de 7.000 millones de euros. Para mejorar algunos tramos de la red, recuerda que entre el 1 y 5 de mayo no habrá servicio entre Atocha y Vicálvaro y entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTOME Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTOME o entra ya en ftomeocasión.com. Llegamos enseguida a las 8:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo. Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es. ¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. La clave de Ángel Expósito es una terapia revolucionaria contra el cáncer, la CAR-T o CAR-T, y es un científico puntero en La Paz, en España. Tron, buenos días. Hola, Tron, buenos días. Hoy en COPE hablamos de la sanidad en España. Es cierto que hay muchos problemas con las listas de espera, la atención primaria, la falta de médicos. Bueno, los de la linterna hemos querido demostrar que también hay muchas noticias positivas. Mira, hemos visitado al doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del servicio de hemato-oncología pediátrica del Hospital de La Paz. No se me ocurre una sección más complicada. Bueno, pues Antonio investiga una terapia que promete revolucionar la lucha contra el cáncer. El CAR-T. Esto es lo que me ha respondido cuando le pregunto si estas terapias CAR-T son la gran esperanza contra el cáncer. Sí, es una de ellas. Es una inmunoterapia celular donde estamos aprendiendo que el cáncer se puede curar de una forma diferente a como estábamos acostumbrados y está generando muchísimas expectativas. Auguro un futuro donde tengamos muchos más arsenales terapéuticos para usar junto con la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, que sea la inmunoterapia, en este caso, lo que podrá ayudarnos a curar el cáncer de forma definitiva. Impresiona caminar por los pasillos de La Paz y ver las salas de espera llenas de niños con sus padres, algunos en carritos de bebé. Pero impresiona también cuando Antonio nos enseñaba ejemplos de cómo, en cuestión de días, un tumor en el pecho de un chaval desaparecía gracias a estas terapias CAR-T. Hoy en La Linterna, el reportaje completo en nuestro tema del día y, por cierto, un poquito más de apoyo por parte de las administraciones, de las empresas, de la industria, de toda la sociedad, podría ayudar a salvar, cuanto antes, muchas más vidas. Nos escuchamos, Carlos. Hasta esta tarde, a las 7. Bueno, con Enrique Cocero, con Ana Martín, con Antonio Naranjo esta mañana, de resaca de elecciones, con la vista puesta en otras elecciones que llegarán el 12 de mayo. Ya hay encuestas por ahí que empiezan a moverse, de las que seguro que Enrique nos contará algo. Y luego las comisiones, que son otra parte de la actualidad del día de ayer, y lo será de hoy y lo será de varios días. No esperen ustedes grandes cosas de esas comisiones, pero bueno, algún que otro escarceo seguramente habrá, como hubo ayer. Antonio Naranjo nos dejaba pendiente antes un análisis cargado de preocupación por los resultados en el País Vasco. Es que yo creo que hay que mirar un poco más lejos y también un poco más atrás para entender lo que realmente está pasando en España, viene pasando desde que Sánchez llegó a la presidencia del gobierno en 2018, incluso antes, desde que Zapatero inició ese proceso de comprensión, entendimiento, tanto con el populismo que era Podemos como con el separatismo básicamente catalán. Y es que, de facto, estamos hablando de la cohesión territorial y del auge de los nacionalismos sin darnos cuenta que la primera ya no existe del todo y que los segundos han ganado. Y me explico muy rápido. En realidad les falta el nombre oficial a la España que ya sufrimos, que es una España confederal, que es todavía peor que una España troceada.
por lo siguiente. Resulta que el independentismo ya gestiona en todos los órdenes, además, las competencias, los presupuestos, los recursos y los símbolos inherentes a un Estado independiente, pero sin embargo, o además, sigue vinculado institucionalmente a España solamente en aquello en lo que un partido que no gana elecciones lo necesita para poder alcanzar el poder e incluso perpetuarse en él. Entonces, si en la práctica ya funcionan Cataluña y el País Vasco como estados independientes y además de elegir la deriva de esas dos comunidades autónomas hacia precipicios que a mí me parecen lamentables, pero que por lo visto allí les parecen lo mejor de lo mejor, y si le añades a eso que, bueno, pues consiguen que el presidente del gobierno sea una persona que probablemente en el resto de España no sea precisamente el más apreciado, la pregunta que hay que hacerse es si de verdad esto que tenemos ahora es mejor que una independencia real en la que el resto de España pueda apañarse y sus políticas nacionales, sociales y económicas no estén al final decididas también por el peaje y la intervención que sufre el presidente del gobierno de esos mismos partidos, que en realidad tienen dos victorias: la que cosechan en sus comunidades autónomas y la que logran al decidir cómo se gobierna y en qué dirección se gobierna en España. Claro, esto que yo estoy diciendo sería totalmente innecesario si se mantuviera el espíritu de los pactos de Moncloa y en las grandes cuestiones del Estado el consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista se mantuviera. En ese caso, bueno, pues todos estos desafíos serían muy fáciles de manejar. Se han manejado, de hecho, en España incluso con terrorismo activo. Pero dado que la pervivencia del PSOE y de Pedro Sánchez está vinculada a sus acuerdos con el nacionalismo, esta opción desgraciadamente no existe. No existe la opción constitucional ya en España. No existe. Se ha levantado un muro y se ha renunciado a ella por el procedimiento de criminalizar a la alternativa y de además blanquear a los asociados, con lo cual, por eso digo que me parece que es un momento histórico, porque ya me dirás tú, Herrera, cómo demonios se va a resolver en el futuro la convivencia con comunidades autónomas que lo quieren todo y lo tienen ya, y la alternancia democrática propia de un sistema sano, de un sistema en el que ahora mismo casi resulta imposible, por esto que digo de las alianzas de estos partidos que solamente son españoles para votar una vez cada 4 años en el Congreso quién debe ser presidente del gobierno. Entonces, a lo mejor resulta, eso que esto es un poco polémico, pero es que a lo mejor resulta que nos deberíamos plantear si frente a esta independencia confederal con consecuencias en toda España, no era mejor plantearse una independencia real para que el resto nos apañáramos. Yo creo que que exista una España privilegiada no es algo que haya inventado Pedro Sánchez, desgraciadamente. Y a esto han jugado todos los gobiernos, o se han dejado mangonear, mejor dicho, todos los gobiernos. Y me estoy acordando de Jordi Pujol o de Xavier Arzallus, por ejemplo. Pero es verdad que esto ha ido a más y nos encontramos en una legislatura en que, bueno, pues Pedro Sánchez necesita a todos los independentismos todo el tiempo y a todos a la vez. Es verdad que esta situación tal vez se podría haber revertido en el pasado. España nunca ha tenido una cultura de la gran coalición. Lo intentó Mariano Rajoy en su segunda legislatura. No le funcionó esa vía. También se ha intentado la vía de un partido bisagra como lo fue en su día Ciudadanos. Todos recordamos cómo acabó la historia de Ciudadanos. Y ahora pues recogemos las tempestades probablemente de los vientos que hemos ido sembrando a lo largo de décadas, además en base a un sistema electoral absolutamente perverso que ha ido privilegiando y sobrerepresentando a territorios respecto a otros. A mí me parece que esto tiene difícil marcha atrás porque, como digo, si tenemos los dos principales partidos de este país tardaron 2 años y medio en ponerse de acuerdo para cambiar un término en la Constitución que hacía alusión a los discapacitados, para cambiar su denominación por personas con discapacidad.
pues no podemos ni imaginar que vayan a ponerse de acuerdo en algo como lo que es blindar al Estado y una serie de competencias que han de estar centralizadas, para no seguir privilegiando y no seguir creando ya no esa España a 2, sino a 3 velocidades en la que nos encontramos y que tan bien ha descrito Antonio. Yo creo... A ver, Enrique. Yo creo que ahora mismo tenemos que atender a una imagen un poco más en perspectiva, y es un concepto que se llama próximo, es la autoridad del traspaso de voto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora mismo el PSOE de Pedro Sánchez es eso, una especie de núcleo de intenciones de quien gobierna sin poder gobernar, sobre todo teniendo en cuenta la parte que atañe a lo que es el gobierno de la nación. A través de Pedro Sánchez es a través de quien se están vehiculizando todas las ambiciones o todas las expectativas, incluso todas las remodelaciones estéticas que queramos llamar de muchos de esos partidos, pues como bien sabemos pueden ser Junts, RC, el PNV o el propio Bildu, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión que estábamos hablando antes Ana y yo, y es que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Cataluña en sus territorios no tienen la misma percepción que pueda haber del PSOE en el conjunto del país. Bien, es cierto que yo esta campaña he visto a Eneko Andueza muy mirando hacia bambalinas a ver si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, y creo que Illa tiene un poco más de ese carácter más partido federal, y esta es la parte más extrema de nuestro federalismo con respecto al PSOE, que supone el PSC, porque hay que recordar que toda aquella victoria que le dio, que ganó Arrimadas en Cataluña antes de partir, todo ese voto, casi todo ese voto, ha ido al PSC, con lo cual no podemos obviar que esa diferencia entre el PSC a nivel de Cataluña y el PSOE a nivel nacional existe. Y luego, bueno, pues aquí es donde la historia se tuerce, porque si el PSE y el PSC tienen tanta autonomía y tanta diferenciación, o se supone que tienen tanta autonomía y tienen tanta diferenciación con respecto al PSOE, pues no deja de ser paradójico que ahora mismo lo que prime para ambos partidos y los movimientos que se puedan hacer y la tranquilidad que se pueda generar es simplemente para dejar a Pedro Sánchez en Moncloa. Es decir, incluso esa diferenciación, incluso ese concepto federalista de lo que tiene que ser el PSOE se diluye completamente en función de ese mantenimiento. Es decir, desde Madrid, Pedro Sánchez va a facilitar cuestiones a Junts, a RC, a Bildu, al PNV para seguir en el poder, y no me cabe ninguna duda que desde Euskadi el PSE y desde Cataluña el PSC van a facilitar igualmente cuestiones para que Pedro Sánchez siga en el poder, y porque al final ese es casi todo el capital que ahora mismo puede mantener Pedro Sánchez para no salir de Moncloa. Pues es que en el momento en el que las mayorías, sean en esas comunidades o en el conjunto de España, dependen de esa alianza frente populista, porque es lo que estamos viendo, es un frente popular nuevo, es decir, en fin, una cierta izquierda revolucionaria, el nacionalismo de toda la vida y una parte del Partido Socialista, es decir, eso fue el Frente Popular y eso vuelve a ser el Frente Popular moderno, ¿no?, que cabeza Pedro Sánchez, en el momento en el que da igual cuál sea la dosis o la combinación, pero solo con esa fórmula de alianzas unos y otros pueden mantener en el poder en esas comunidades o en el gobierno de la nación, se van a repetir, lo demás es espuma. Y claro, para que se puedan repetir, cada uno tiene que llevarse en ese negocio su parte del tesoro. En el caso de las comunidades autónomas y del independentismo es ir fundando poco a poco estados, y en el caso del Partido Socialista de Pedro Sánchez es mantenerse en el poder. Con lo cual, nunca va a haber una renuncia, nunca va a haber más en España una búsqueda de pactos de Estado razonables. Es decir, me parece muy evidente, y el que lo revela más claramente es Pedro Sánchez, que lleva años procediendo a un proceso de animalización incluso de la alternativa política y de sus votantes. Es decir, bueno, Pedro Sánchez insiste tanto en la idea de que hay que frenar una internacional ultraderechista, levantar un muro frente a la involución. En realidad lo que está es legitimando su política de alianzas, que tiene efectos nacionales muy claros. Él es el presidente del gobierno ya desde hace 6 años, pese a tener el peor número de diputados que cualquier presidente ha tenido de la democracia, y sus socios han crecido de manera brutal en cada una de esas comunidades, con lo cual esa fórmula no se va a quebrar.
Eso yo insisto, es que no se va a quebrar. Estamos viendo que efectivamente existe una sociedad de intereses. De alguna manera Sánchez es rehén de todos sus socios, pero también todos sus socios son rehenes de Pedro Sánchez y lo estamos viendo en este momento con el PNV, que si no llega a ser por el PSE, pues tal vez podría haber perdido el gobierno. Y yo creo que ayer, para ver hasta qué punto es fuerte esa sociedad de intereses, sustentada, por cierto, en el voto dual de la izquierda, porque el electorado de izquierda sabe muy bien a quién votar en unas elecciones generales y a quién votar cuando llegan las autonómicas. Eso también hay que decirlo, que estamos viendo ese trasvase entre opciones como pueden ser PSOE, Sumar en unas elecciones generales y luego resulta que en las autonómicas nos encontramos con voto a Bildu o voto al BNG en el caso de Galicia. Pero como digo, ayer hizo Otegi un movimiento estratégico que a mi modo de ver sirve para blindar esa parte de la sociedad, esa sociedad que él tiene con Pedro Sánchez, y que a mí me sorprendió sobre todo después de haber leído por la mañana el diario Gara, que no deja de ser el boletín oficioso de la izquierda Abertzale, como destacaba en su portada que había habido un empate histórico por parte de Bildu y que había una mayoría de izquierdas alternativa formada por los votos de Bildu, los del Partido Socialista de Euskadi y los de Sumar. Cuando Arnaldo Otegi compareció después de la ejecutiva de Bildu, no quiso estorbar lo más mínimo a Pedro Sánchez. Es decir, él podía haber dicho, hemos obtenido un resultado histórico, estamos en disposición de tender la mano al Partido Socialista de Euskadi y proponer una mayoría de izquierdas a este gobierno de la derecha, una mayoría de izquierdas que existe. Arnaldo Otegi renunció por completo a eso, porque él sabe que no es su momento y porque su sociedad con Pedro Sánchez es más fuerte que la coyuntura actual del partido, la coyuntura actual que nos encontramos en el año 2024 y que va para más lejos. Y es que esto es irrompible, salvo en el momento en que se produzca un cambio en el gobierno central que probablemente puede ir desencadenando otro tipo de movimientos y provocar cierto efecto dominó. Pero mientras Pedro Sánchez esté en la Moncloa y siga dependiendo de los que depende y los demás sigan dependiendo de él también de alguna forma, pues es que esto no tiene visos de terminar. A ver, irrompible, yo creo que es riesgoso, más que irrompible, pero porque ahora mismo el Partido Socialista es un partido que ahora mismo, ni en Cataluña ni en el País Vasco tienen alternativa. Es decir, Bildu ha mostrado la nueva cara la nueva cara de una izquierda, se ha comido completamente a Podemos, que era la nueva cara de una izquierda. Es decir, ese tipo de movimientos de yo prevalezco para que tú desaparezcas existe, y el PSE no puede, el PSE o el PSC o el PSOE, en el caso que sea, no puede estar ausente o no puede estar completamente abstraído de esa realidad, y Bildu lo que ha hecho ha sido esconder las cuestiones independentistas por cuestiones sociales dentro de estas elecciones, que tardaron fue así, en el momento en el que salieron a celebrar su mejora electoral, independencia por todos lados, pero durante la campaña era todo cuestiones sociales, era todo cuestiones de política social. Todo el mundo y porque en el País Vasco la ambición independentista no es tan grande. Es decir, aunque ahora mismo el 70 y tantos % del Parlamento vasco esté ocupado por asientos soberanistas, la intención popular no creo que sea, bueno, todos sabemos que la intención popular a nivel independentista no es tan elevada. Es una hipótesis, pero espera, perdona un momentito, Antonio. Me parece Antonio. que eso es darle al PNV no sé cómo decirlo, una presunción de inocencia. No es presunción de inocencia. No, Antonio, la realidad no es que lo que pasó el domingo en el País Vasco es que 7 de cada 10 diputados son independentistas, con una participación alta, y que esos supuestos constitucionalistas que o bien votan al PNV en las autonómicas o luego a otros partidos en las generales, o no se enteran o no se quieren enterar, y que los que de verdad son constitucionalistas no existen. Antonio, lo que quiero decir... Esta es la realidad. Antonio, es que yo creo que con eso le hacemos un flaco favor a la situación política de España. Lo que yo creo que hay que preguntarse es... muy rápido, Enrique. Lo que creo que hay que preguntarse es, ¿de verdad le sale más barata esta independencia light
que de verdad ya sufre España en estos momentos de Cataluña y el País Vasco, y que se nota en privilegios económicos, condonación de deuda, elevación de techos competenciales, humillación de los símbolos del Estado y de la presencia de España en ellas, que una independencia real. Y la segunda pregunta es, oiga, si usted no está de acuerdo con Pedro Sánchez, pues no porque sea Pedro Sánchez ni porque sea el Partido Socialista, sino porque tiene un proyecto intervenido y vinculado a todo esto, ¿qué cree usted que es más sencillo? ¿Que se le elija o se le releve si también votan los que le necesitan en la Moncloa o los que no le necesitan? Entonces, si al final resulta que esta independencia sale mucho más cara y que además hace mucho más difícil que se gobierne en España con arreglo a lo que piensa, quiere y decide el resto de España, pues yo creo que las opciones empiezan a estar desgraciadamente muy limitadas, salvo que en el PSOE pasara algo y un García Paje, en fin, volviera a convertir ese partido en una opción nacional. Mientras tanto nos estamos engañando. A ver, muy bien. Son escenarios esos tan... Una cosa, o sea, muy bien, Antonio. Pudiendo estar de acuerdo con la mayor parte de las cosas que has dicho, voy a continuar con lo que estaba diciendo. Ahora mismo, el referéndum no es algo que más que tangencial dentro de las propuestas del PNV. Tangencial, porque saben que lo pueden perder. Que Escocia y Canadá demuestran que se vive muy bien perdiendo referéndums, ¿eh? El independentismo escocés y el canadiense han demostrado que perdiendo referéndums se vive fantásticamente bien, ¿de acuerdo? Pero ahora, en Cataluña, y sigo con el tema de dónde está en riesgo o no está en riesgo el Partido Socialista, en Cataluña el PSC no está en riesgo, porque no hay alternativa a ese espacio. No la hay. Ahora mismo, si alguien no está amenazado en una cuestión ideológica, en una cuestión electoral, es el PSC. Porque por un lado está lo que ya hablábamos antes, la gente de Ciudadanos, ¿de acuerdo? Que desaprobarían ese supuesto referéndum o desaprobarían esa supuesta independencia. Y por el otro lado está RC, demasiado centrado precisamente en el independentismo como factor principal. Con lo cual ese juego de me voy a preocupar más por las políticas sociales y menos por la independencia, ese es el juego que puede jugar en Cataluña el Partido Socialista. Y eso es lo que ahora mismo, demostrando en las encuestas, es lo que le va a dar la victoria al Partido Yo también te Socialista. quería preguntar por los sondeos primeros que han aparecido acerca de las elecciones catalanas. ¿Los has mirado de arriba abajo? Bueno, como actualidad manda, he mirado el que ha hecho 40DB esta mañana, tengo mirados los demás. Evidentemente, pues el Partido Socialista de Cataluña se muestra bastante fuerte, y ahí es donde van a entrar. Ahí sí que yo creo que va a tener un problema más grande del que hemos visto que ha sido la solución en el País Vasco, ¿no? Porque en el País Vasco, como he dicho antes, PNV, aunque tenga los mismos escaños que Bildu, tiene más votos, facilísimo, pacto con ellos y ya me negocio las carteras. Aquí ahora mismo RC apunta a 27, en la encuesta esta mañana apunta a 27 escaños y Junts a 33, que desde luego con la mayoría absoluta de 68 ahora mismo no le da con RC, tendrían que contar con Junts o a ver a quién suman ahí. Entonces, si esto se mantiene, que todavía quedan semanas y todavía queda la campaña electoral y todavía pueden pasar muchas cosas, pero si este contenido se mantiene, el PSC va a estar mirando otra vez a Junts y Pedro Sánchez va a estar mirando otra vez a Puigdemont. Entonces, vamos a ver. Me jugáis que no gobierna ella, pero vamos, no, me jugaría mis campos de algodón. Ahí va a gobernar el separatismo, porque al PSOE no le queda otra que dejarle gobernar, y ya encontrarán la fórmula para que sea cual sea el resultado, eso sea así. Vamos, yo creo que en el fondo incluso Sánchez prefiere que ella pierda por un diputado. Yo si tuviera que jugarme algo ahora mismo, repetición electoral, pero a repetición, 60-40. Ya verás cómo no. Las elecciones que más fáciles tiene ganar, o más a huevo, que son las catalanas. Recordemos que llevan sin ganar unas elecciones del Partido Socialista desde las últimas catalanas. Son las elecciones que peor le vienen ganar. Porque, efectivamente, claro, el problema va a ser mayúsculo. Hombre, ya ganó en la anterior vez, ya ganó en febrero de 2021... Y Esquerra y Junts se aliaron. Ya sabemos cómo acabó esa coalición, saltando por los aires y con Junts fuera del gobierno, pero el independentismo es un animal que tropieza 2, 3, 4 y 100 veces en la misma piedra. Así que a mí no me extrañaría el escenario que dice Antonio, de que si Junts queda por delante, es que Junts, de hecho, el único pacto posible que tiene es con Esquerra. Y puede tropezar todo lo que quiera porque tiene todo el capital del mundo para gastar, incluso para malgastar.
Si el tema es que todavía hay catalanes engañados o que se quieren engañar a sí mismos pensando que votar al PSOE allí es votar constitucionalismo, es votar la muleta del independentismo e intercambiarla siempre con el favor a Pedro Sánchez. Es que no hay, esto no es dudoso, o sea, es que ya le prestarán 7 diputados, se meterán los de Podemos, en Común o como se llamen estos, pero que va a haber gobiernos independentistas en Cataluña y en País Vasco a la vez, interviniendo en Madrid y Madrid cediendo en lo que haga falta, yo creo que no hay ninguna duda. Bueno, ahora para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy, por supuesto, celebramos San Jordi, el Día del Libro, porque fíjate, son muchísimos los emprendedores cuya auténtica pasión son las letras, pero para llegar a poder escribir un nuevo capítulo en sus vidas y abrir sus respectivos establecimientos, Carlos, primero han tenido que hacer números. 143 negocios vinculados al mundo editorial frente a los 101 del año anterior abrieron sus puertas en el 2023 gracias a la obtención de un microcrédito de Microbank, el Banco Social de CaixaBank. Bambú, El Asterisco, Noctuma de Libros, Librería Octubre y Croquis son algunos de los pequeños emprendedores, Carlos, enamorados de la literatura y que en un determinado momento de sus vidas decidieron montar su propio negocio vinculado al mundo editorial y que recurrieron a Microbank, unos para una inversión inicial en libros, otros tenían claro que no querían recurrir a un aval y Microbank, Carlos, les ofreció unas buenísimas condiciones. Fíjate, solo en el primer trimestre de este año ya han visto la luz 36 establecimientos de comercio de libros, prensa y edición de libros gracias al apoyo de Microbank. Hacer números para vivir de las letras es así de fácil con Microbank, el Banco Social de CaixaBank. En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 16 de noviembre de 2021. Número de la suerte, el 3. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna. Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina. ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas. Claro. ¿Has visto qué grandes? Para toda la familia. ¿Son nuevos? ¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos. Ya. ¿Y son de...? De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor. Cada año se repite el mismo fenómeno. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? No podemos ir a una playa tipo Bali. ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé, porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu viaje de tour mundial en islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55